vamos a continuar con el tema que comenzamos hace 8 días, cerca de la carta de Judas. Carta de Judas. Veíamos la primera parte, una introducción general, y allí pudimos ver dos cosas muy fundamentales de esta carta. El autor, ¿quién es el autor? Decíamos que es Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Él se considera como siervo o esclavo de Jesucristo, y esto nos lleva a reflexionar acerca de que así debe ser nuestra vida. Veamos también en segundo lugar el propósito de la carta, y era de alguna manera advertirle, bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, pero inicialmente él quería como edificar a la iglesia con doctrina, con la fe común que tenemos en Cristo Jesús, pero al ver que se han levantado tantos falsos, entonces él dedica prácticamente la carta a hablar acerca de los falsos, podríamos decir en términos general, características de los falsos maestros. En esta noche quiero hablar acerca de los destinatarios y el saludo, y vamos a mirar los primeros versículos, o versículos 1 y 2 de Judas. Ya saben dónde está Judas, el penúltimo libro. Judas, ahí dice salutación. Vamos a mirar en la salutación los destinatarios y el saludo que da. Entonces dice así, versículo 1, versículo 2: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. No sé si usted notó, y eso es lo que vamos a comenzar a ir viendo. Yo ponía en el anuncio que si bien es lo que vamos a hablar de los destinatarios, hay algo que vemos ahí, y es algo que se ha denominado como triadas, que son las triadas, y el apóstol, o por lo menos el Judas, bueno, dice San Judas apóstol, pero realmente no es un apóstol. Judas, el hermano del Señor que escribe, él escribe en triadas. ¿Cuáles son las triadas? Por lo menos es lo que vamos a ver acá, y las dos triadas que vamos a ver en esta hora. Veamos 8 de la primera parte, así que vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Él los llama de esta manera: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa es la primera triada. O sea, él habla, cuando va a decir un dato, lo habla en 3. Entonces, los destinatarios, él solamente dice quiénes son los llamados, son los santificados y son los guardados. Esos son. ¿Y cuál es el saludo que les da? Otra triada, versículo 2: misericordia y paz y amor. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces está la otra triada, y vamos a ver cómo él sigue hablando así en triada. Bueno, es un detalle interesante para que lo tengamos en cuenta. En términos generales, hermanos, él escribe a la iglesia, como decimos hace 8 días, a la iglesia universal, porque él no se dirige a ninguna persona, a ninguna iglesia local en particular, sino que la iglesia universal. Y él escribe a creyentes, porque de entrada así los llama, él escribe a creyentes. Entonces, esos creyentes los denomina de 3 maneras. Esos destinatarios, esos creyentes, dice a los llamados. Entonces, si son llamados, son creyentes. ¿Por qué? Porque son santificados también en Dios, y porque son guardados en Jesucristo. Pudiéramos, yo cuando veía esa parte decía, hay parte también ahí de lo que normalmente conocemos como el Ordo Salutis, ¿no? Y lo que hablábamos anoche también en el Zoom, en la confesión de fe, de cómo Dios había preordenado a las personas para salvación, y ellas iban a responder obviamente en todo su Ordo Salutis. Entonces, la primera de las triadas que vamos a ver ahí es que estos destinatarios son llamados por Dios. A los llamados, son llamados por Dios. Nosotros en la Biblia encontramos que hay 2 clases de llamados, y si usted lo conoce, un llamado general que Dios hace a toda la humanidad.
Lo hace porque ninguno va a poder venir delante de Dios y decir, tú no me llamaste. Dios a través de la palabra, a través del Evangelio, está llamando a todas las personas, lo está llamando a un arrepentimiento. La situación es que ellos no pueden venir, nadie puede venir al Señor por el estado que se encuentra de pecado, en su depravación total, como lo hemos visto en las entregas que tenemos del Evangelio Express. Recuerde que Jesucristo dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces ahí entramos a hablar que hay un llamado general, muchos son llamados, pero que hay un llamado especial o un llamado a la salvación, también denominado un llamado interno. Es decir, que a los que Dios preordenó, como lo veíamos anoche en el Zoom, o a los que Dios predestinó para salvación, a esas personas Dios los llama de una manera eficaz. Se le ha denominado un llamamiento eficaz o un llamamiento irresistible. Eficaz porque cuando Dios los llama a la salvación ellos van a responder. Llamamiento irresistible porque cuando Dios los llama a la salvación ellos no van a resistir el llamamiento, y aquí nosotros. O también se le denomina como llamamiento interno porque es un llamamiento que Dios hace desde el corazón, cambiando el corazón de las personas, cambiando su disposición para que puedan venir. Es decir, si Dios no hace ese llamado interno, las personas no van a venir. Cuando hablamos de llamado general, y es por la pecaminosidad, por lo menos en Mateo 23:37, vemos como Jesús habló del rechazo, cuando Él dice, ¿cuántas veces les quise tener como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Note, Jerusalén le dice que matas a tus profetas, los que traen la palabra de Dios, que apedreas a los que te son enviados. Es decir, hay un rechazo total a las personas. Cuando el Señor los llama, hay un rechazo total y ellos no van a venir. Vamos a ir a Juan 5:37, como Jesús también lo ratificó. Juan 5:37, a mí me llama la atención siempre este pasaje. Vamos a leer del versículo, sí, Juan 5:37 hasta el 42. Dice que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando Jesús y luego les dice a ellos, a los judíos, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, ustedes como buenos judíos tienen las Escrituras, escudriñan las Escrituras, sabe que las Escrituras hablan acerca del Mesías, y Jesús dice, yo soy el Mesías, las Escrituras hablan de mí, sin embargo no quieren venir a mí. Y entonces luego dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces la razón por la cual no pueden venir es porque no tienen el amor de Dios en sus corazones, tienen es pecado, no han sido regenerados, ellos no pueden venir, aunque saben que la Biblia habla del Mesías, pero no podían entregar su vida al Mesías cuando lo tuvieron cerca. Y es triste, pero muchas personas son teólogos hoy día, son pastores, inclusive muchas personas son creyentes, entre comillas, van a las iglesias, pero tienen el llamado general. Ellos no han venido todavía a Cristo, porque el punto no es venir a una iglesia, ni venir a una fe, o venir a una doctrina, o venir a una iglesia a congregarnos. El punto es venir a Cristo, y las personas no van a poder venir por el pecado. El pecado es el que los detiene. Siguiendo con ese mismo pensamiento, Juan 6:37 y más adelante lo podemos notar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús dice, al que a mí viene no le echo fuera, pero luego vemos la imposibilidad, porque dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, si el Padre no lo da, no puede venir. Claro, en el 44-45, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Ve? El hombre está en pecado, el hombre está en una depravación total de su pecado, y por eso no puede venir. Y otro texto dice es que no quieren. Ninguno puede venir a mí, y aquí está la salvedad: si el Padre que me envió no le trajere.
Es decir, es Dios el que tiene que intervenir para que puedan venir. Y yo les resucitaré en el día postrero. Mire, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, cuando Judas está hablando a los llamados, y él está hablando a creyentes, él está diciendo que hay un tipo de personas que no pueden venir porque no tienen un llamado interno, pero estos sí tienen un llamado especial y por eso ellos han venido. Y hay un pasaje que a mí me gusta y lo quiero llevar a colación ahora, porque yo les he dicho a ustedes, cuando yo entendí este pasaje de cómo fue que Dios actuó en mí, yo hasta creo que hasta lloré con ese texto. 2 Corintios 4, 3. Segunda de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Pablo ve que el evangelio está encubierto en muchas personas. Dice que entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué es encubierto? Que no penetra el corazón. Puede estar en la mente, pero no penetra el corazón. Luego dice, en los cuales el Dios de este siglo, como si fuera poco, pues cegó el entendimiento de los incrédulos, ve que ellos son incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, si el evangelio no va a resplandecer en el corazón de las personas no van a poder venir, no van a ser llamados internamente. El versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo mismo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero este es el versículo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, entonces nos lleva inmediatamente a que había oscuridad, y Dios mandó sea la luz, y fue la luz. Entonces dice, es el que resplandeció en nuestros corazones, y note, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, lo que está diciendo aquí es que el hombre estaba en las mismas tinieblas que se encontraba la tierra, oscuro, y en esa condición él nunca no podía venir a Dios. Pero dice que ese Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo Dios que tuvo que, por el evangelio, por la palabra, resplandecer en nuestros corazones, y lo dice aquí como para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, tú y yo y todo creyente respondió al evangelio, hemos respondido al evangelio, y hoy día somos creyentes, somos llamados por Dios, no por nosotros, sino por Él. No por nosotros, porque Él resplandeció en nuestros corazones. Si Él no lo hubiera hecho, nosotros estaríamos igual que los impíos, o peor, tendríamos una iglesia con una religión, sin ser salvos, sin la salvación. Entonces, Judas está diciendo, hay unas personas que son llamados por Dios. Eso sería lo primero. Lo segundo, son llamados por Dios, o esos destinatarios, son santificados por el Espíritu Santo. Aunque vamos a mirar otra vez Judas. Le escribo la carta a los llamados, ya vimos que el llamado interno, pero santificados en Dios Padre. Bueno, y la mayoría de las versiones traducen amados en Dios Padre. No sabía si hablar más bien del llamado, del amor, del guardar. Muchos lo hacen así, pero yo lo voy a respetar como está la Reina Valera, y quiero hablar de la santidad ahí, porque me llama la atención, porque si es así y decimos a los amados en Dios Padre, como traducen algunas versiones, los amados en Dios Padre, bueno, el asunto es que Romanos dice que a los que antes conoció, y es que ese conocer es amar, a los que antes amó, a esos los predestinó. Pudiera yo decir aquí en el Ordo Salutis, a los que antes amó, a esos también los llamó para ser amados por Dios Padre. Entonces voy a respetar más bien acá y voy a dejar la palabra santidad, y con eso quiero mostrarle algo también que está ahí. El Padre es el que llama, el Espíritu Santo es el que santifica, y Jesucristo es el que guarda, el que está hablando ahí, o nos ayuda a preservar en este caso. Eso es lo que dice ahí. Esos llamados son santificados en Dios Padre. Y voy a mostrar unos textos, por lo menos 1 de Pedro 1, 2,
ahí atrásito. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos, otra vez, la palabra elegidos de elección, de predestinados, preordenados, eso lo veíamos anoche, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y la presencia de Dios Padre acá es que los eligió porque los conoció otra vez desde antes. Y luego dice, en santificación del Espíritu. ¿Ve? Entonces, por lo general, la santidad se le otorga al Espíritu Santo. Nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios, o previo conocimiento de Dios, porque así lo había decretado. Pero fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y una vez aprovecho para mostrarle el texto, gracia y paz sean multiplicadas, que son un saludo que casi siempre se viene dando. El otro pasaje que nos va a ayudar a la Espíritu Santificación, segunda de Tesalonicenses 2:13. Voy a leer hasta el 17, segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia, hermanos amados por el Señor. Ahora habla aquí el amor de Jesús, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este es el llamamiento, que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Y mire, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Parecido a Pedro, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, por eso es que yo creo que Judas, bueno, amor del Padre, o en este caso santificación del Padre, realmente no hay contradicción nada, sino más bien nos ayuda a entender que a los que son llamados pasan a ser santificados, que ese es el proceso, que debe ser así. Y luego dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar gloria en nuestro Señor Jesucristo. Usted sigue leyendo después esa parte. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios? Primero son llamados por Dios, son santificados por el Espíritu Santo, ahí dice el Padre, pero bueno, la santidad. Bueno, no hay problema, porque otra vez hay algo que estábamos aprendiendo nosotros en teología ahora que estamos en el seminario, y es que cuando hablamos de los atributos de Dios, y también vamos a hablar de los atributos de Dios, no podemos pretender que este atributo le pertenece al Padre, este al Espíritu Santo y este al Hijo, sino que por ser Dios una sola esencia, tiene los mismos atributos. Entonces es cierto que el Padre santifica, el Espíritu Santo santifica y Jesucristo santifica. Pero en algunas clasificaciones, obviamente, pues entendemos que la santidad se refiere obviamente al Espíritu Santo, porque pues directamente la palabra así lo está planteando. Entonces son llamados, son santificados, y en tercer lugar son preservados por Jesucristo. Y esta parte de la preservación por Jesucristo, pues ¿de qué nos está hablando? Guardados en Cristo Jesús. Ustedes pues lo buscan, pero en Juan 17:12, cuando Jesús está orando al Padre, Él dice, Señor, los que tú me diste, ninguno se perdió. Yo, mientras estaban en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y ninguno de ellos se perdió. Entonces vemos como Jesús tiene aquella prerrogativa de guardarnos, de preservarnos, para que no nos perdamos. Y obviamente nos habla de la perseverancia de los santos, y esto es muy importante, que nosotros podemos perseverar gracias a la preservación. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de la perseverancia de los santos, sí es un esfuerzo nuestro, y es verdad, tenemos que esforzarnos en los medios de gracia que Dios nos da para preservar la salvación, pero esto no es posible si el Señor no nos preserva. Yo persevero, pero el Señor me preserva, y eso es lo que está diciendo allí Judas. Eso es lo que él está diciendo. Ellos son guardados en Jesucristo, es decir, si Jesucristo no estuviera ahí, no los pudiera guardar. No seríamos, como dijo alguien, si Dios me hubiera salvado a mí y me hubiera puesto a preservar en la salvación, y Él no me preserva, yo me caigo.
porque nosotros somos débiles, nosotros no aguantaríamos. Entonces necesitamos siempre la presencia de Dios. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no voy a ir a ese texto allá porque pues quiero terminar pronto, pero en Juan 10, 27 al 29, que usted lo conoce, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor y las tiene agarradas de mi mano y yo también las tengo agarradas de la mano. Es decir, nosotros vamos a entrar a la gloria eterna gracias a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos sostienen. Qué privilegio, ¿verdad? Qué precioso. Y eso es lo que está diciendo Judas. Judas está diciendo: mire, yo le voy a escribir a la iglesia, a los creyentes que han sido llamados por Dios para salvación, pero que están en un proceso de santificación progresiva, puede decirlo así, pero que están siendo preservados por nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos lo que es el saludo. Volviendo a Judas, al versículo 2, otra vez la triada: misericordia y paz y amor, o sea, multiplicados. Judas en su saludo presenta otra vez ahora la segunda triada. Voy a ver si me acuerdo para él, así se la mencioné. Esta sería la segunda triada que presenta Judas. Y allí nos habla de una multiplicación para estos creyentes de misericordia, de paz y de amor. O sea, ya ellos ya tienen la misericordia, son creyentes. Ya ellos ya tienen la paz, son reconciliados con Dios. Ya ellos tienen el amor de Dios, Dios ya los amó. Pero la expresión a ellos se ha multiplicado. Y esto es muy importante, porque lo que él está diciendo es, y cuando anoche vamos a comenzar a ver, si Dios nos da la gracia, de ver estos falsos profetas que comienzan a llegar o que salen de ahí, y la razón es precisamente porque ellos no tienen, digamos, estos atributos de Dios que son compartidos: la misericordia, la paz y el amor. Tienen un conocimiento, pero no aún de la gracia, pero no tienen la experiencia, que era lo que el hermano Oscar pues, nos planteaba en el grupo del WhatsApp, ¿no? Cuando una persona estudia teología o tiene mucho conocimiento, si se vuelve orgullosa, si se exalta o pasan esas cosas, dudaríamos que realmente ha de ser una persona llamada, porque una persona que ha sido llamada, que ha sido santificada, que es guardada por el Señor y tiene más conocimiento de la gracia de Dios, nos tiene que llevar a humillarnos, a ser humildes, a sacar a nosotros adoración a Dios, a revisar cómo estamos sirviendo al Señor. Entonces, eso es, y eso es lo que tiene que sacar de nosotros, y por eso es lo que está diciendo Judas. Bueno, yo voy a hablarles ahora de los falsos profetas y le voy a hablar de las características de los falsos profetas, que es totalmente opuesto a lo que es un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene misericordia, tiene paz, tiene amor, pero está siendo multiplicado, o sea, es decir, constantemente debe estar siendo esto multiplicado en la vida de ellos. Normalmente usted busca por lo menos primera de Timoteo, después lo busca iniciando, a un tercera de Juan, y vamos a encontrar las salutaciones que por lo general son gracia y paz, como cantábamos la canción. Gracia y paz, algunos dicen gracia, misericordia y paz, pero aquí Judas nos dice es misericordia, paz y amor. O sea, él deja a un lado la gracia y mete el amor, es lo único que vemos que cambia. No habla de la gracia, pero habla del amor. Obviamente más adelante va a hablar de la gracia. Pero cuando yo miraba esta triada de un saludo que él quiere desearle a la iglesia, obviamente que nosotros lo deseamos también a los demás hermanos, tiene un orden lógico, y es lo que yo quiero mostrarles, ese orden. Lo primero es que la misericordia de Dios o sean multiplicada. Cuando él dice misericordia o sean multiplicados, pues entendemos que la palabra misericordia, lo hemos dicho más de una vez acá, y entendemos que Dios tuvo misericordia de nosotros cuando no nos pagó conforme a lo que nosotros habíamos hecho. Es decir, la misericordia de Dios es que no nos envía al infierno. Yo mereciera el infierno, pero el Señor no me envía al infierno porque tiene misericordia. La palabra misericordia viene de mísera, que es que Él extiende la mano y nos agarra de una parte donde nosotros estamos caídos y nos levanta. Esa es la misericordia de Dios. Y esa misericordia obviamente tiene que ver con la reconciliación, es decir, ya hemos sido reconciliados con Dios. Pero si dice que esa misericordia debe ser multiplicada, es porque nosotros necesitamos de esa misericordia.
En Hebreos 4:6, no voy a ir allá, usted lo conoce, está notando, Hebreos 4:6, lo veíamos aquí hace 15 días el domingo. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, yo ya tengo misericordia, obviamente, pero ¿cuál es el problema? Que yo sigo pecando, yo sigo fallándole a Dios, y mientras yo siga fallándole a Dios, y mientras yo siga pecando, yo necesito la misericordia de Dios todos los días, necesito el perdón de Él todos los días, y debo acercarme al trono de la gracia para seguir hallando misericordia. Pero cuando dice ahora que me sean multiplicados, yo me imagino que tiene que ver también con lo que dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, si Dios a mí me otorga misericordia, es para que yo otorgue misericordia a los demás. Y ahí está el perdón, recibo el perdón de Dios, puedo perdonar a los otros. Entonces, esa la puedo ver en ese sentido de que yo necesito diariamente misericordia de Dios por mis pecados, pero también esa misericordia se aumenta para yo tener misericordia de los que fallan hacia mí. Esa es la idea, o sean multiplicados. Luego viene la segunda parte, y es que paz, o sea, multiplicados. Dios me dio la misericordia y ahora me da la reconciliación, porque esta paz tiene que ver con la reconciliación, y la reconciliación o la paz con Dios viene como resultado de la misericordia. Dios me saca, me reconcilia con Él y me da paz. Y otra vez, o sea, multiplicado para que la paz abunde en mí. Y el texto que me gusta mucho de esa paz, y es porque la necesito, Filipenses 4:6. Quiero decir, si quiero que lo leamos. Filipenses 4:6 hasta el 9. Miren lo que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios. Es decir, el afán, los problemas, las adversidades producen en otros un desespero. Pero si yo no me afano y confío en Dios, dice que hay una paz que se llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora mira dónde me lleva. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, no solamente es la paz que tengo con Dios por haberme perdonado de mis pecados, sino que hay una tranquilidad que me lleva a vivir en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. Y no sé si Judas tiene que ver, que les desea la paz también por lo que llegan todos estos falsos, ¿no? Y de alguna manera nos van a traer complicaciones. Entonces ahora él está deseando paz para ellos. Y la última parte que quiere que sea multiplicado es el amor, o sean multiplicados. Y yo puedo decir que esto depende de los anteriores. Si yo tengo la misericordia de Dios, tengo la paz con Dios, es obvio que va a brotar el amor. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces vamos a ir a 1 de Juan 4:8. Y pues permítame, yo voy a leer este texto porque me fascina. Desde el 7, mejor. 1 de Juan 4:7. Vamos a terminarlo. Mire lo que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice, yo debo amarle porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que puede amar es porque ha nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, y esto es lo que quiere resaltar Judas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué dice que el amor sea multiplicado? Porque ya lo tenemos. Recuerden que le está hablando a creyentes, ya lo tenemos. Pero ¿cómo lo vamos a multiplicar? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si ven que se habla de la perfección del amor, aquí dice multiplicar,
y aquí habla de perfeccionar. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ya, o sea que el Espíritu nos va a ayudar. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo... ¡Ay, me salté! No, sí, está bien. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene. No, te dice, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿cómo yo voy a multiplicar el amor? Permaneciendo en Dios y Dios permaneciendo en mí. Es decir, hermano, lo que está diciendo Judas es misericordia y paz y amor, o sea, multiplicadas. O sea, tenemos que tener una relación con Dios diaria. Si no, no vamos a multiplicar el amor en nosotros. Y otra vez, ¿por qué Él está hablando de esta manera y Él es el deseo que Él está deseo que le está dejando a la iglesia? Porque Él va a comenzar a hablar precisamente de los falsos y las características de los falsos, que es totalmente contradictorio. Una persona que tiene misericordia, que tiene paz y que tiene amor hacia Dios, pues no va a estar en ese lado. Bueno, después usted termina leyendo esa parte del amor que es muy, muy preciosa. Entonces, vamos a dejar ahí esta noche por cuestiones de mi salud, hermanos. Pido que sigan orando por mí para mi recuperación. Pero vimos esta noche los destinatarios y el saludo, y vimos las dos triadas. Creo que es bien interesante. Amén. Vamos a orar.